Aún recuerdo el primer juego que me compraron cuando tenía 5 años. El maravilloso Mario 64. Después llegó a casa en un buen tiempo el Star Fox y el siguiente año el Zelda Ocarina of Time. Para después, mientras cursaba la primaria, se me condicionaba que sacara buenas calificaciones para poder pedir otro juego. Uno por año. Así sucesivamente hasta que en la secundaria, en mi primer empleo que tuve, logré comprarme mi Game Boy y algunos juegos en un tianguis. En ese momento comencé a intercambiar los juegos para jugar más títulos, hasta que en un punto me di cuenta que tenía la solvencia económica suficiente como para darme un gustito y comprarme el Skyward Sword en su edición de lanzamiento. Ahora a mis 30 y mi gran idea de independizarme me hacen deberle dinero hasta el de la basura. Ah, pero eso sí, cuando hay un gran lanzamiento de un videojuego, puedo sacrificar días comiendo sopas instantáneas, caminar al trabajo o incluso no salir con mis amigos para no gastar dinero. Cuando llego a mi casa con mi nueva adquisición, siempre digo, para eso trabajo. Gamer a los 30 es un podcast destinado hacia los videojugadores que se enfrentan a la mayor partida de su vida, la adultez. Que entre más pasa el tiempo, los niveles de dificultad aumentan y las adversidades son cada vez más fuertes. Entre ellas la gastritis, el sueño y la falta de tiempo para acabar Resident Evil 2. Amigos, ¿cómo están? Espero que estén disfrutando de esta tercera edición del podcast de Gamer a los 30. Y el día de hoy tenemos a un gran invitado, actor de doblaje también. Y es mi queridísimo amigo Manuel Pérez. ¿Cómo estás? Amigo, hermano, gracias por venir. Muy bien, al contrario, muchas gracias por la invitación. Hombre. Hasta que se nos hizo. Por fin. Mira, es que no te dejas ver, amigo. Pues es que tú también estás ahí. Pues ya ves que uno anda... Uno ahí enfermándose a cada rato. Pues es que la edad, amigo, pero mira, ya se pudo. Ya estamos por acá. Oye, amigo, pues el día de hoy vamos a tener un tema muy padre. Uh-huh. La verdad es que siento que es un tema determinante, sobre todo las personas funcionales como nosotros los adultos ahora. Funcionales, me gustó la palabra, funcionales. Sí. Sí. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre justamente los gastos que implican comprar los videojuegos. Uh-huh. En la presentación, como lo escuchaste hace rato, pues bueno, antes, cuando eras niño, pues evidentemente tus papás tenían la fortuna, tuvimos la fortuna varios de nosotros, pues que nos llegaran a comprar nuestras consolas, nuestros videojuegos, y pues bueno, muchos de nosotros a partir de eso nos volvimos videojugadores en ese momento, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sumando entre todo lo que veíamos en la tele y demás. Pero al final ¿no te pasaba que querías comprarte un juego y decías, ching, ya salió este? Me acuerdo que yo jugaba, en ese entonces jugábamos Star Fox y había salido uno que se llamaba Ridge Racer, uh-huh, que era de carreras muy bueno. Bueno, sí, digo, creo que es muy evidente de lo que han escuchado en los otros podcasts, pero yo soy Nintendo fanático. No sé si tú también. Desde niño, mira, ¿qué te puedo decir? Yo empecé con el Atari. Digo, no lo tuve realmente cuando salió. Fue más como herencia de un primo. Ok. Igual el Nintendo, igual el Super Nintendo fueron así como herencia. Pero obviamente, pues en nuestros tiempos lo que predominaba era Nintendo. Nintendo, sí, que en esa... ¿No? Sí. Tanto el Nintendo como el Super. Yo creo que ya después del 90, ¿y qué fue? 95, pues sí, a la par del 64 fue cuando llegó el PlayStation, ¿no? El Play. Uh-huh. Sí, que ya había llegado un poquito tarde a México. Siempre llegan un poquito después, ¿no? Bueno, en su momento llegaban un poquito después. Creo que llegaban al año. Sí. O sea, se estrenaban y al año se comercializaban en otros... pues sí, en otros continentes, por así decirlo, ¿no? Le daban más difusión. Ah, sí. Yo, pues te digo que tuve la fortuna de tener, después del Atari, pues el Nintendo de 8 bits, el Game Boy, el ladrillo, el gris. Uf, sí. Está. Y el Super. Ya después, para nosotros fue más fácil conseguir el Play. Y además era un poco más fácil, guiño, conseguir los juegos para Play, ¿no? Sí, porque claro. Es un cartucho. Nada que ver. El guiño ya se volvió popular aquí en el podcast, ¿eh? Sí, ya. Guiño, computadoras, guiño, emuladores. Emuladores, guiño, quemador, ¿no? Entonces, eso hacía mucho más fácil. Que ahorita vamos a llegar a ese tema, ¿eh? Que también es sí, claro, muy importante con el tema de los gastos de los videojuegos. Pero, respondiendo a tu pregunta, sí tuve la fortuna de que mis papás me consintieran. Soy hijo único. Ah, mira. Entonces... me consentían, obviamente, pues yo era responsable, ¿no? En lo que tenía que hacer a esa edad.
Y pues, ¿sabes qué? Pues vamos a rentar. Teníamos a la vuelta de la casa un videoclub. Todavía había videoclubs. Sí, de los videoclubs. Y rentaban cartuchos de Nintendo y de Super y de Genesis, creo también. Sí, yo casi no me tocó el de los cambios. Digo, parte esencial o primordial de cuando jugábamos con muchos videojuegos. La primera opción que existía en esos tiempos eran los videoclubs. Sí. Digo, creo que ya no vale tanto, no hay tanto problema con mencionar la marca hoy en día, pero bueno, el más famoso era Blockbuster en aquel momento, y yo me acuerdo que sí llegábamos a las mamparas a ver y podías rentar los juegos, que era una cosa Sí, que claro, hoy en día ya no pasa. Los ponían en display, ¿no? Como Sí, las películas. Sí. Yo me acuerdo pues, que en aquel tiempo eran los VHS o los beta. Los beta. Sí. Y estaban las cajitas de cartón de los juegos de Nintendo, en este caso, ¿no? De Super. Pero en ese tiempo el Super era así como de los niños acá high, ¿no? Sí. Que tenían acceso a pues, la consola nueva. Sí, yo creo que se volvió más accesible en cuanto a costos. Y eso, bueno, de hecho yo no lo percibo. El Nintendo 64 creo que era mucho más accesible. O sea, había menos personas en aquel tiempo que yo recordaba que tuvieran Super Nintendo, por ejemplo, ¿no? Era como que el que sí le iba chido allí en familia 64, tenía... ¿no? Pero el 64 siento que fue ya más accesible. O sea, creo que no era tan caro como antes. Siento que ahí fue cuando realmente hubo un boom de... Pues sí, vamos a decir como de capitalización en Latinoamérica particularmente. Sí. O sea, entre el 64 y el PlayStation, creo que ahí, al menos esa es la percepción que yo tengo. No tengo los datos como específicamente duros, pero me parece que sí, porque mucha gente, por ejemplo, el mismo, en algunos otros programas de otros videojugadores, el mismo Gus Rodríguez, llegaba a decir que, pues, para que alguien tuviera un NES, un Atari o el de Pong también, era pues solamente las personas que tenían bastante dinero, ¿no? Sí. Tenían esa accesibilidad y que pues bueno, también en las regiones en donde estaban, pues generalmente estaban en las zonas como más capitalistas, ¿no? Como Estados Unidos, Japón. Sí, tenían más fácil el acceso a ellas, ¿no? Entonces, yo siento que con esa época de los 90s en particular, digo, y la quiero especificar mucho porque siento que sí fue la evolución como más consumista de los videojuegos en particular. Sí, el boom. El boom, sí. O sea, ya existía obviamente, hasta que me mencionaste lo del Game Boy, el primerito de todos. ¿Ladrillo? ¿Qué juegazos eran esos? Sí, amigo. Y también era muy poco accesible. Y justo en esa temporada cuando salió, me acuerdo que el boom del Game Boy Color fue cuando salió Pokémon. Sí. Y salieron las versiones, porque aparte era el Game Boy Color. Y eran de diferentes colores ¿no? y era como si escogieras a tu Pokémon. De hecho, me acuerdo, o sea, diciendo lo de los colores, que incluso la 64 venía también de colores, ¿no? Versiones de colores. Sí, era como la estándar, la negra. La negrita, la normal. La normal, pero ya después estaban otras versiones. Hasta una de Pikachu, recuerdo. Que esa era, creo que ahorita es una de las consolas más caras cotizadas. y más cotizadas. Sí. Sí. Esa, creo que hay una versión naranja que también está buscando. Hay una de Pokémon también, creo que es la de Pokémon Snap, que la llegué a ver varias veces. Esa también ya está un poquito cotizada. Pues sí, son como específicos, ¿no? Y menos cantidad de consolas de ese tipo, mayor valor. Pero, y tiene que ver con eso de que en ese momento, al mismo tiempo empezó a haber como mayor facilidad para conseguir videojuegos. Sí. ¿Nota esa percepción? Sí. Existían, no sé si en otros países de Latinoamérica pasaba lo mismo, yo creo que sí, lo he llegado a ver en algunos videos. El intercambio de cartuchos en los tianguis. Amigo, en los tianguis. Sí, y eso era como nuestro Blockbuster. Sí. Hijo, yo tengo ahí por ahí una anécdota de eso precisamente. Digo, mis primos, los que me dieron el Super Nintendo, acostumbraban por la casa todos los domingos ir al mercado, porque afuera estaban los puestos como de juguetes, de cartuchos, de todo, ¿no? Y todas las semanas o 2 semanas acababan un juego, iban y intercambiaban, ¿no? O sea, no sé, 20 pesos, no sé lo que daban a cambio. Y cambiaban sus juegos. Cambiaban los juegos. Yo me arrepiento porque cuando yo me deshice del Nintendo, yo cuando lo vendí con un cartucho que ahorita está súper cotizado. ¿Qué juego es? Se llama Little Samson, de Nintendo. Ese juego cerrado cuesta miles de pesos. Fíjate. Porque fue de los últimos que salieron para esa consola. Y yo lo tenía con caja, con su blistercito ese negro del cartucho, con sus instructivos, la caja impecable. Haz de cuenta de tienda. Y lo di, no sé, 100 pesos, una cosa así. Me doy de topes.
Sí, bueno, que uno nunca hubiera imaginado, Ujú, dentro de ese tema de la capitalización de los videojuegos, uno nunca hubiera imaginado, o sea, uno entendía, o más o menos uno entendía que con el tiempo ujú, se iban a volver más raros de conseguir, ¿no? Fíjate que, y he notado que hay algunos videojuegos que todavía los venden, ahora los venden al precio de cuando los vendían nuevos, sí. pero usados. Ujú, O sea, si tú te quieres comprar un Zelda, ujú, un Ocarina, eh, antes te costaba eso, te sí, costaba 700, 500 pesos, que bueno, estamos hablando de antes de la inflación de ahora, claro. ¿no? O sea que todavía era un poquito, y bueno, y del tema de la devaluación, Ujú, era un poquito caro de todos modos, ¿no? Para la economía en ese momento aquí en México. Pero ahora los venden en esa misma equivalencia ya usados. O sea, sí, siento que tampoco se han disparado demasiado, pero hay juegos muy peculiares que son muy difíciles de conseguir, ¿no? bastante. Hay un juego, no me acuerdo, que vi ahí en el canal que seguramente muchos de ustedes lo ven, que es Japan Gemu, no sé si Ujú, lo sí, lo conoces, ubico. que hace coleccionismo de videojuegos y todo. Y creo que se fue a Perú, ahora que estuvo aquí en Latinoamérica el año pasado, Ujú, y fue a Perú y le regalaron un juego que era desconocido que salió para Wii. ok, Y era un juego, yo no me sé cómo se llama, creo que se llama era un juego que desarrolló Televisa, ok. de una de una serie de adolescentes o de niños que Ujú, sí la llegué a ver anunciada en la televisión, que se llamaba Fábrica de Sueños. Esta canción, creo que sí es esa, ujú, de que en el mundo de caramelo, ok. una cosa así, Ujú, creo que es esa. ujú, Pero hay un juego de Wii y le dijeron, oye, mira, te voy a regalar esto, porque seguramente esto no lo deben de vender allá. Entonces, imagínate esa pieza ujú, para coleccionistas de todo el mundo. sí. Aquí te lo han de vender seguramente que en 50 pesos o Como hasta. si, pues realmente como si ese juego valiera lo que te están cobrando por él, cuando pues no creo que sea algo así No, muy... pero en otros países seguramente debe Por ser coleccionismo, sí. por coleccionismo y por la rareza. Entonces, ese tipo de cosas uno no Ujú, dimensionaba, yo ujú, creo que de niño, ese tipo de cosas, pero sí me llegó a pasar en algunos juegos. sí. Y guardé unos, la verdad que esos, ni aunque me dieran 100,000 pesos, por ellos los vendo. O sea, que es son de Game Boy Advance, Ujú, es el Zelda Minish Cap ok. y un Final Fantasy, que es completamente diferente a los regulares, Ujú, que salió para Advance, que se llama Final Fantasy Tactics Advance, que creo que ok. ya he hablado del juego, que es un juegazo. Ujú. Y tenemos nuestro Zelda, el 64, ya ni se le ve la etiqueta Ya se ni le borró, nada. ¿no? Sí, El por Nintendo el uso. 64 ya no lo, ya creo que ya no sirve, o sea, ya dejó de funcionar, dio lo que tiene que dar. Ujú, Pues ahí lo tenemos, o sea, ya lo guardamos. Pero sí, hoy en día hay mucha gente que todavía, y en algún momento tendremos un podcast sobre el tema de cómo la gente vive a través de los videojuegos o a sí. través de la cultura del Uy. videojuego, y eso tiene que ver mucho. Ujú, Pero no dimensionas, en cuanto económicamente hablando, ujú. el impacto que tenían los videojuegos antes con ahora. Y hay gente que sí vende cosas, Se dedican a eso. pero gacho, Hay ¿no? gente que se dedica a vender y a comprar y ahí está. Ya Pangemo y el otro cuate, el Matt Hunter, se llama. Sí. Este, saludos a ellos si van a ver mi podcast. Diviértanse, chicos. Pero ellos realmente han sacado mucha paja mucha carnita más bien, Sí. sobre de lo que pudieras vivir de eso. O sea, y a mí me da mucha curiosidad que ahora los puestos de videojuegos ya no existen. Ya no No. existen, pero si existieran hoy en día, ganarían mucho dinero. Mira, yo creo que lo importante sobre este tema es la cuestión digital. Ok. Ahorita abunda en cualquier consola, cualquier sistema, la cuestión digital. ¿Por qué? Porque es más práctico. Yo soy una persona que prefiere mil veces videojuegos, películas, música, formato físico. Porque si ya voy a hacer una inversión, yo quiero tener algo que valga esa inversión. Si es más práctico conectarte a internet o a tu consola, lo que quieras, si en una plataforma o en una consola, jugar. Sin el disco, sin el casetcito, el cartuchito, lo que sea, ¿no? Pero pues, ¿y tu dinero? Sí, ¿No? justo, y ahí tiene que ver, digo, ya le habíamos hablado en otras ocasiones, me parece. Creo que sí, pero bueno, el caso es que ya ahora con el tema de los videojuegos, por ejemplo, de paga, Ujú, después, o sea, tú descargas un free to play, Fortnite, Call of Duty,
no sé, hay miles de juegos que existen ahora en Steam, que son muchos independientes, que tú los descargas gratis, pero que puedes accesar a muchas de funcionalidades o upgrades de tus personajes o de lo que estás haciendo a través de paga, ¿no? Yo no le veo mucho sentido, o sea, en hacer eso. Yo, la única cosa que he pagado en eso es Fortnite una sola vez. Ok. Una sola vez para pagar el pase. Y eso porque fue durante la pandemia cuando estuvo lo de los personajes de Marvel. Sí. Y que estaban chingoncísimos. Y dije, bueno, de aquí. Pero me di cuenta que pues obviamente podías pasar los niveles que te daba el pase y juntabas las monedas suficientes para que en la siguiente temporada comprabas el pase. Entonces dije, bueno, bien bajado ese balón, Epic Games. ¿no? Sí. Pero ha sido el único que he pagado y yo soy exactamente lo mismo. O sea, una de las cosas que antes invertías, bueno, no invertir, no es la palabra, gastabas sin problema alguno, hay que decirlo. Pero cuando gastabas en un videojuego es porque implicaba todo eso. Comprabas el cartucho, bueno, en mi caso de Nintendo 64, comprabas el cartucho y dentro del cartucho viene un arte. A veces los cartuchos venían en el color en el que era, si era una edición especial. Me acuerdo mucho del Majora's Mask cuando salió. La edición especial venía con unas figuras que ahora que lo pienso no eran tan padres. Pero bueno, venían las figuras un poco deformes. Pero venían las figuritas y creo que hoy en día están carísimas esas figuras cerradas. Se cotiza. Están súper carísimas. Claro. El cartucho era dorado, que generalmente los juegos de Zelda suelen ser como las ediciones especiales doradas. Pero el cartucho en la etiqueta venía en 3D. ¿Te acuerdas de los tazos? Que se movían y que los movías y hacían un movimiento, ¿no? Sí. Así venía el cartucho del Majora's Mask. Ok. Y obviamente yo creo que esa versión creo que costó como en ese momento como 1,200, 1,100 pesos. Y el cartucho normal te costaba 750. Eran los precios de lanzamiento del año del 2000, me parece. Ya un juego regular, nuevo, te costaba entre los 350 a los 600 pesos, pues normales, ¿no? Y eso era lo que pagabas. Y eso te estoy diciendo en versiones especiales. El 64 venía en el Mario 64, bueno, creo que casi en todos los juegos, venía el libro del manual de comandos o de mandos para. Sí, de cómo controlar, sí. Y el arte, mano. Entre cada hoja había un arte, había un dibujo del videojuego, que era una maravilla. Todavía en Game Boy Advance, en Game Boy Color venían esos instructivos. A mí me tomaba mucho tiempo leerlo. Digo, no entendía inglés. Pero verlo, o sea, y a mí me gustaba. Me acuerdo que incluso me ponía a copiar los dibujos en una hoja aparte, ¿no? Claro. Eso era lo que compraba realmente en aquellos momentos. Y como dices ahora, la lucha física contra el virtual, pues es más práctica. El tema industrial creo que es una reducción de costos masiva muy buena para las empresas. Pero híjole, ahí pues, hay un algo, ¿no? Es un arma de doble filo, creo yo. Porque exactamente, las empresas están ahorrando. Y no son nada tontas. Dices, ok, tú quieres tu versión física, sí, pero te va a costar el doble de lo que cuesta la digital. Sí, claro. Y te voy a agregar una moneda de chocolate, ¿no? O sea, un ejemplo, una cosa que realmente no tiene un valor. Muy rara vez alguna figura, alguna cosa, ¿no? Lo de los cartuchos de colores, yo me acuerdo en el Super Nintendo, el Killer Instinct, era negro el cartucho. Claro. Y sí. Tan solo tener el cartucho negro era así como que soy especial, ¿no? Sí. Y además tocaste un tema muy importante. No sabías inglés, lo que me decías. Sí. Los videojuegos, creo yo, son una ayuda enorme para aprender el idioma. Sí, claro. Un RPG te obliga a que vayas entendiendo, dijeron esto, no, o sea, con cierto conocimiento, pero vas desarrollando eso, ¿no? Te voy a decir que creo que pasaba en aquel momento. Digo, nos vamos a alejar un poquito del tema principal, pero es muy, muy bonito esto que te voy a contar. Cuando jugaba en Game Boy, me acuerdo que compré estos juegos de 100 juegos en un cartucho. Y siempre tenía la mala suerte de que siempre era el mismo juego. Sí. Hasta que un día sí me tocó uno que sí tenía. Creo que no tenía 100. De los 100 que te vendía, solamente tenía como 20. Que era lo que le alcanzaba la memoria. Pero ahora entiendo que esos 20, o sea, no te guardaba la partida nunca.
Pero pues era porque tenía 20 juegos ya de dónde crees que ¿Dónde iba lo iba a meter? dónde Claro. la iba a meter, ¿no? Y tenía varios juegos bastante padres, pero todos venían, si no es que la mayoría venían en japonés. Ujú, Todos. Sí. Venía Bomberman, los Mario Ujú. para Color. Había varios ahí que estaban. Había una versión de Pokémon pirata, creo, ahí. Y me puse a jugar un RPG. Ahorita me acuerdo mucho. Un RPG de Dragon Ball Z. Ok. Era un RPG. No sé, me gustaría buscar ese juego. Aparte que, bueno, creo que en Japón hay miles de juegos de Game Boy y de Super Nintendo y de NES de Dragon Ball. Ujú. Pero se me hace que ese era de NES. Y estaba muy bonito ese juego. Pero todo venía en japonés. Entonces yo obviamente le entendía la dinámica de juego observando. Sí. Y digo, en el inglés como que ahora uno difiere. Ujú. Perdón, no difiere. Uno digiere las cosas como más sencillas porque pues vivías en el entorno donde la gente empezaba a hablar inglés. Entonces más o menos entendías y como que hay palabras que se parecen. En el japonés no. Y entonces me di cuenta que pues entender la dinámica. Entonces uno aprendió, uno creció como desarrollando una habilidad de observación medio extraña con los videojuegos también, ¿no? Sí. Y me aventé, nunca lo acabé, evidentemente, creo que nunca. Imposible. Pero un día me dediqué completamente a jugar ese juego, Ujú. porque digo que no lo podías guardar. Y llegué, empiezas desde que... De Dragon Ball Z, cuando Goku se casa con Milk, Ujú. de ahí empieza la historia. Y que después peleas contra Mayunia o contra el nuevo Picoro. Ujú. De ahí son como varias peleas y luego continuaba. Ujú. Digo, para no hacerte el cuento largo, pero sí me tardé como unas 8 horas jugándolo seguido. Cuando podía jugar todavía 8 Cuando se podía. Cuando se podía jugar 8 horas. Y nomás así picándole, buscándole cómo era. Y estaba muy bueno, de ¿Tu hecho. intuición? Estaba muy bueno el juego porque incluso cuando tú querías... Sí, eran 2 barritas que se iban llenando y la primera barrita que llenara era quien le tocaba hacer el turno, el ataque. Ujú. ¿No? Entre más te ibas desarrollando, más rápido te ibas volviendo. Pero Ujú. haz de cuenta que si el otro terminaba, le faltaban 3 rayitas y tú acababas, tú atacabas, pues tú te quedabas hasta atrás, pero él se quedaba con las 3 rayitas. Entonces Ujú. aquí... Entonces había como que hay una cuestión de estrategia, los superpoderes. Entonces yo memorizaba las imágenes del japonés, Ujú. de qué poder era. Dije, este es el Kamehameha, este es un golpe corto, este es una patada, esto. Entonces ya ahí empecé a ver, era como Pokémon, realmente. Sí. Pero el arte y todo, estaba muy padre ese juego. Pero sí, ese era un buen desarrollo. Y sí, la verdad es que yo aprendí lo que sé de inglés, en parte lo aprendí en los En videojuegos. los videojuegos, claro. Ahí digo, pues tu intuición, ¿no? Porque en japonés, en Takataka, pues En Takataka. está imposible, ¿no? Pero si aprendías la dinámica, era mucho más fácil seguirla y pues chicle y pega, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. pícale aquí a ver qué pasa, y entonces ya sabes que si picas acá, se regresa al título, ¿no? Entonces ya, eso no lo pico, me voy a la otra opción. Solamente así. Oye, Manuel, ¿y cuál fue tu primer juego que te compraste? Y más o menos en qué contexto fue. Que me compré yo con mi dinero. Tú con tu dinero. Sí, porque, digo, obviamente, pues al principio, pues como estábamos platicando, pues nuestros papás nos compraban las Sí. cosas. Pero ¿cuál fue el que dijiste, este es mi primer juego que Fíjate que que, me compré, que me siento orgulloso? Y que aparte sea simbólico, me imagino, ¿no? claro, sí, desde luego. Yo siento que va más por el lado simbólico, precisamente porque hubo una brecha con este juego en específico, con esta saga de juegos, donde dejaron de sacar muchos. Yo soy, desde niño, desde Nintendo, soy fan de Mega Man. Ah, ok, ok. Entonces, al ser mi juego top, yo creo que de los primeros o el primer juego que me compré ya con mi trabajo, con mi dinero, fue alguno de los de Mega Man. En su momento de haber sido algún compilado, no sé si fue para Play 2, para Play 1, para uno de esos. Pero definitivamente tuvo que ser de esa franquicia, digamos. De Mega Man. Qué bueno. Yo jugaba... Nunca terminé de jugar bien Mega Man. Ujú. Hubo una versión medio extraña que llegó a comprar mi primo que era para 64. Ok. Que estaba buena, la verdad, pero pues como que nunca le agarré gusto. En 3D, ¿no? Ajá. Que era Legends. Debe ser Ajá. Legends.
Y después salieron unos que fueron para Game Boy, que esos sí me gustaban. Ujú, Que era igual como tipo RPG. ujú. No era RPG, era como de misiones en 2D. Sí, O sea, en los 2D. Zero. O los Entonces, Zero o los Battle Network. y Sí. el Battle El Network, Battle Network, sí. ese era. Ujú. Me encantaba ese juego. Tampoco nunca lo acabé. Pero Son largos. pero me gustaba Como fila de bastante. metro, Sí, amigo. sí, 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 sí. De Pantitlán, así de largos. Así, no, bueno, Así. no, ese así. ya es eterno, Pero hermano. son eternos, sí, porque tienen mucha rejugabilidad. Ya. Acabas una misión y entonces agarras otra y si tomas una decisión te cambia la historia. Es un rollo, son muy largos. Son difíciles de acabar, pero si te gustan los RPG, pues le vas entrando. A mí la contra ahí era la consola, porque como es mucho texto y es una pantallita así, Sí. pues era estar fijando la vista, ¿no? Ahorita ese compilado de juegos salió para el Play 4, para el Switch, para todos estos. Ok. Pero ya los juegas en la pantalla. Y ya o, se en, ven o en la súper, consola, pero ya sí. son pantallas grandes. Pero sí son largos. El primero que yo me compré fue creo que lo mencioné. Sí, justo lo mencioné en la entrada. Fue el Skyward Sword. Ok. Lo compré. Aparte fue padre porque lo compré en preventa. O sea, yo nunca había comprado un juego así. Pero salieron los promocionales del Skyward. Ujú. Y pues yo ya empecé a trabajar así bien. Y dije, pues me lo voy a comprar. ¿Qué tanto cuesta, no? Y pues para mí no se me hizo, para hacer una versión especial, no se me hizo tan caro. Y fue la versión especial, así la más cotizada. Ujú. Y me fui al Game Planet, que está ahí en Universidad. Ok. Y ya fui. No, pues ¿cuánto la reservación? No, pues que es el 10%. El juego costaba 1,200, pues 120 pesos. Y lo asegurabas ya. Ajá, asegurabas el juego y yo decía, bueno, no, para que no se me haga tan pesado tengo los 500 pesos. Entonces le di 500 pesos. Y ya llegué y me compré. Llegó el día que se estrenaba, que era cerca de mi cumpleaños. Creo que fue por ahí del 6 o el 7. Y y ya fui a recogerlo, hasta fui temprano y todo. Ujú. Pero ya estaban apartados y quien les estaban dando esa versión les estaban regalando un póster. Ok. Y fue chistoso porque tú comprabas la otra versión que... La versión es ese especial, que la verdad creo que para mí es uno de los especiales. Ni siquiera... Y que está padre, el de Tears of the Kingdom, la edición especial. Pero creo que es la que más me ha gustado de todas. Y pues yo creo que también porque fue que me la compré. Ujú. Pero porque venía el control de Wii con el Nunchuck, que Ujú. se llamaba. Y aparte ya traía integrado el Wii Motion, que es el que tú puedes como más preciso mover. Sí. Que lo requería el juego, El ¿no? juego. Y venían los discos, el del juego, y venía un disco con el 25 aniversario, que esa era la edición especial del 25 aniversario de Zelda con la orquesta. Que fue cuando se empezaron a hacer estas, como tours en el mundo de los conciertos con la música de Zelda. Ujú. Y, no, hombre, super padre, que también fui a uno de ellos. No, hombre, una cosa maravillosa. Ese para mí ha sido el primer juego también que ha sido importante para mí y el primero que me compré, sí. Es que es eso, es esa cosa simbólica que te queda el sentimiento de, fue mi trabajo, mi esfuerzo, yo me lo compré, pero aparte es algo que me gusta, ¿no? Que lo disfruto. Y cuando es una edición así especial. Híjole, sí, sí, sí. Ahora, vamos a ver en el tema de los gastos, amigo. ¿Cuál ha sido el juego más costoso que te has comprado? ¿Y por qué te lo compraste? Uy, qué buena pregunta. Tratando de pensar. Sí, mira, que me preocupa que ya, si lo estás pensando, es que ya han sido varios. Es que sí, he conseguido algunos, sobre todo para consolas más viejas, aunque ya no tenga la consola, Claro. el tener el juego, ¿no? Por coleccionismo, regresamos. Yo creo precisamente que debe haber sido alguno de Mega Man o japonés Rockman, la versión japonesa. La versión ¿no? Raja, que se llama Rockman, claro. Y precisamente por ser importado, seguramente fue más. O sea, más tienes costoso. versiones de Rockman. Sí, de Rockman. Órale. Hubo juegos que aquí en América no salieron, o salieron hasta después, pero por Sí. ejemplo hay uno específico para Super Nintendo que se llama Rockman y Forte, que no salió aquí sino hasta años después en la Advance, pero la pantalla estaba recortada, o sea, no era lo mismo, la misma experiencia, ¿no? Y conseguirlo en su caja con manuales, todo japonés. Sí. Y como yo tenía la consola, tengo todavía el Super Nintendo ahí, lo pude jugar en los fierros originales, ¿no? Claro, después de una pequeña modificación a la consola para que aceptara el cartucho, porque tienen como unas pestañitas y los cartuchos japoneses no entran. Ok, mira, yo no sabía eso. Yo sabía o tenía entendido, nunca lo he intentado. O sea, por región que había Ujú. variabilidad, ¿no? Ujú. Pero simplemente la variabilidad es
el diseño del cartucho, del Sí, plástico. es lo único. Ok. Si tú ves un cartucho de Super, en la parte de enfrente tiene dos líneas, unos espacios, que calzan en la consola en, Ok. en unos cuadritos de plástico. Y el japonés es redondito de enfrente. Entonces tú lo tienes que Entonces, recortar. a la consola, donde va metido el cartucho, tiene dos cuadritos de plástico. Esos se los vuelas. Yo se los quité con un cautín caliente para deshacer el plástico Ajá. y queda planita. Y Metes ya el cartucho pasas el japonés y te sigues. Y sí jala. Y Ay. jala. Sí, porque hay algunos juegos que creo que no jalaban por la compatibilidad Sí, por la placa. de la eso, sí. región y eso. No me acuerdo técnicamente bien cómo era, pero sí hay juegos. Sobre todo creo que en disco, Ujú. por la reproducción, ¿no? Que Sí. era la europea, La PAL y la las- NTSC. el NTSC, exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, pero en Play, pues ya ahí ya cambiaron las cosas, ¿no? Ya ahí ya Sí, era... ya. O sea, si tenías suerte de tener en tu casa un quemador. Bueno, sí. Y para allá voy. Vamos con la plática del guiño guiño, Ujú. justamente, porque, bueno, antes, o sea, te estoy hablando de la generación, para mí, de los 95, 96, que era un niño. No me veo tan grande. Yo sé que me veo más bien, me veo Amigo, más tenemos grande. recién 18 años. O Pero sea, bueno. ¿de qué estás hablando? Por Sí, favor? sí. Pronto van a ser mis segundos 15 años. ¿verdad? Bueno, no, ya Mr. No sé, ¿no? ¿Ya? Ya Mr. No. No. No les voy a decir miedo. Me apunto para chambelán. Pero 30. Ah, mira, Ya, qué amigo, cosa. por favor. Perfecto. Gracias. Buenas canciones de los Bastrix Boys. Así, Uy. de aquellas. Y ahora ya puro reggaetón, man. Híjole, ese sí no te lo vengo manejando, carnal. Pero bueno, regresemos al punto. Regresamos al punto. Ujú. Y todavía en esa época, obviamente apenas, bueno, al menos en mi contexto, apenas estaban entrando las computadoras. Ujú. Ya había mucha gente, sobre todo los que eran como muy fanáticos de la tecnología en aquellos tiempos. Gente que creo que ahora que como los veo, creo que es la persona que soy yo ahora, o sea, de la edad de ese Ujú. tiempo, que eran metidos, pues les gustaba la informática y eso, ¿no? Entonces, jugaban, pues, que Age of Empires, Ujú. King of Fighters, me imagino que había más juegos especializados. Estaban los Metal Slug, ¿no? Y me acuerdo que, bueno, esos los llegamos a jugar en computadora. Pero apenas estábamos, hasta que, bueno, ya en el 2002, 2003, nosotros teníamos computadora desde el 2000, pero era una computadora muy, muy vieja. Muy básicas. Y los juegos que llegamos a tener eran también así súper El básicos. pinball. Bueno, pero el pinball era una maravilla. A mí Sí. juegos favoritos era el pinball y el Buscaminas. Pinball 3D y Buscaminas, sí. Buscaminas era una cosa Era la maravillosa. onda. Sí. Juegos bien sencillos, pero que a mí de verdad yo pasaba horas jugando el Buscaminas. Ya después le entendí a los otros, al solitario y esos, Ujú. y pues sí les metí un tiempo. Pero esos eran como más adultos, ¿no? Pues Como más para o señor, sea, para no amigo, decirle, sí, es que nosotros... pues, sí. estábamos morros, ¿no? Y entonces me acuerdo que la primera vez nos llegaron a decir, oye, ¿ya te metiste a esta página? Ujú. Emular Rooms, no sé qué cosa era. Ujú. Y que conste, nosotros no estamos ahorita diciendo que fomentando, ¿no? Cada quien toma sus... Es una realidad que se vivió en ese momento. Se vivió en ese momento. Amigo. Pues todavía, ¿no? Bueno, pero ahorita pues, y las mismas consolas recurren a guiños, ¿no? Emuladores en sus consolas para Sí, emular los sí, juegos sí, clásicos. sí, sí. Entonces realmente... Claro, que eso fue una... Creo que por ahí fue que Nintendo quiso muchas veces, cerró varias de esas páginas. O sea, las demandaba o los amenazaba. Ujú. Pero al final terminaban Si saliendo no puedes, nuevas. úneteles. Ajá, entonces, ¿qué Haz dijo? tu versión de paga y Y saca de tus ya juegos. está. Y pues con que eso era parte... Al menos en las... A mí nunca me gustó jugar tanto emuladores de 64, de videojuegos como de 3D. Ujú. Yo siempre jugué emuladores de Game Boy y Game Boy Advance, toda Sí. la vida. Y pues obviamente en esa temporada, pues ya llegó una temporada en la que ya no éramos tan niños Ujú. y ya no se nos compraba, ya no nos consentían tanto Claro. como cuando eras realmente un niño, ¿no? Estoy hablando de la etapa de los 13 a los 16 años, o sea, cuando estás en la secundaria. Ujú. Entonces pues ya no había como tanta esa... Ya los padres pues te hacen más consciente, ¿no? De, Sí. oye, pues tu mugre jueguito, tu pinche jueguito sí vale tanto Ujú. y pues tenemos que pagar la renta de no sé qué. Sí, hay prioridades. hay O prioridades, juegas o comes, güey, ¿no? Sí. Entonces, aguántate, cabrón, ¿no? Ujú. Pero pues tú decías, no manches, ya salió una... Yo jugué mucho en emulador, jugué Pokémon. Ujú. Las versiones de Game Boy Advance. Sí. Entonces, en esa época, en esa temporada,
yo creo que a mí en esa generación me tocó jugar emuladores porque no teníamos la accesibilidad de pagar la infinidad de juegos que existían. Pero obviamente, por ejemplo, la experiencia de videojuegos sí cambiaba. Al menos para mí sí cambiaba. Sí. Y lo que acabas de decir hace rato es totalmente también importante. Te comprabas el juego y venían, o sea, el juego venía con más cosas, venía todo. Con el manual, el color del cartucho, un montón de cosas que pues sí. Ya con el tiempo me empecé a ser un poquito más hábil o mañosón con el tema de los intercambios. Entonces sí llegué a hacer buenos tratos para conseguir consolas que a mí me gustaban, ¿no? O sea, tenía, por ejemplo, en ese entonces tenía el Advance y quería el SP, que ya tenía luz, ¿no? Y entonces yo hacía como que el intercambio, una vez hice un intercambio bien extraño, pero se lo di a alguien como que que aparte era como como que se dio, fue consecuencia de que el que tenía el SP quería el Color y el del Color quería el Advance, porque él no te había comprado el Advance. Y dije, bueno, tú quieres de tu SP, quieres una cantidad de dinero, ¿no? Entonces, creo que eran 200 pesos, una cosa así que él quería de cambio. Y entonces el del Game Boy, le digo, bueno, dale a él el Game Boy y me da 100 pesos. Yo te doy a ti el Advance y yo le doy 100 pesos. Entonces, a él ya le pagamos sus 200 pesos, se queda con el Color, yo me quedo con el SP y ya todos felices. Mentalidad de tiburón, ¿no? No, hombre, una cosa, no, sí, cada cosa que hice... No, sí. Pero ese era mucho del parte del tema del intercambio de videojuegos en aquellos tiempos, ¿no? Sí, claro. Hace rato mencionabas del tema de los cartuchos cuando los cambiabas y te costaba una cierta cantidad. Pero la cantidad era equivalente a la popularidad o el tipo de juego con el que intercambiabas. O sea, si tú querías un Zelda, un Mario o el juego de época, así fuera el más malo, pero si era el que acababa de salir y ya lo tenían, y tú llegabas ahí humildemente con tu Bomberman, ¿no? Con tu Mario, tu Wario Land 3 o así. Más o menos eran como 100 pesos lo que tenías que pagar por el intercambio. Entre 50, 60 hasta... El más barato creo que siempre eran 50 pesos. Y pues ya, tenías que hacer... Yo me acuerdo que tenía que hacer business con el del... Y el del Tianguis me topaba. Ya te conocía. Sí. Entonces era todo un mundo. Pero bueno... De los emuladores yo creo que eso nos ahorró bastante dinero y sí nos dio bastante felicidad. Yo conocí muchos juegos gracias a los emuladores. Sí. Porque no digamos nada más el juego en sí, ¿no? A veces ni siquiera teníamos la consola donde se corría ese juego, donde se podía jugar. Sí. Y era abrirte las puertas a un mundo, pues, ¿cuántos juegos habremos pasado por emulador? ¿No? Sí. Y tener el plus de, puedo salvar... Me puedo regresar, puedo jugar versiones hack, puedo lo que tú quieras. Cuando jugábamos Pokémon había una oportunidad de acelerar. Sí. Pues sí, como el avance del juego. O sea, no acelerar de que lo brincaba, sino que cómo corría el juego, ¿no? Cómo lo procesaba. Tú le podías poner más el 200%, 300%. Que ya se escuchaba la música así, toda chistosa, ¿no? Y estaba padre, porque a mí unas cosas que me fatigaban mucho era como que luego ahí... Estar el tiempo, ¿no? Y así, ¿no? Que eso ya empezó a volverse tema de jugador de 30, ¿no? De que querías jugarte un juego lo más rápido posible, pues porque no tenías tiempo para al 100% de dedicárselo, ¿no? Es que es eso. En ese momento con la escuela, ya las actividades eran mucho más pesadas, pero bueno. Pero sí, los emuladores vinieron a salvar a muchas generaciones. Yo sé que no es lo más, económicamente lo más correcto u ético. Evidentemente pues tiene que ver ahí una cuestión pues de pérdidas económicas y recuerdo que en esa época que fue cuando salió el GameCube tuvieron muchos problemas Nintendo, ¿no? Aquí en un momento de económicos, ¿no? Sí. Que creo que no jalaba tanto y a mí GameCube se me hace una consola súper buenísima. Es buena, pero no tuvo tanto pegue ni tanto arrastre como las otras. O hasta que salió el Wii. Sí, bueno, salió el Wii, que también creo que ahí eso fue lo que les ayudó a medio sobrevivir. Pero después sacaron el otro, el Wii U, y también abajo hasta que salió el Switch. Y ya el Switch fue. Sí, ahorita como que el Switch, pues más o menos ahí los ayudó un poquito, ¿no? Pero, sí. Pues sí, digo, creo que ahorita la consola más vendida creo que sigue siendo el Play, ¿no? El 2 creo que fue el que más vendió, ¿no? El que más vendió, el 2, sí. Y ahorita el Play y el último también está el 5. Teniendo bastantes... Pero fíjate cómo ha pasado el tiempo, estamos hablando de un PlayStation 5. Sí. O sea, yo empecé con el 1. Y cuando era el 1, el Fat, no el Slim. Sí, el Fat. El gris. El gris, así que
Sí, que se veía sucio siempre, ¿no? Pero... Sí, que le pasabas. Y el truco, ¿no? Del cambio de. Después, si no tenías el chip, el cambio de disco, ¿no? Sí, Que empezaba a girar más despacio, quitabas, ponías la copia y la corría. Y pues que nos fuimos enterando de todos esos trucos. Sí, Y pues así lo hacíamos, ¿no? Yo me acabo de acordar, recuerdo desbloqueado. Cuando compramos la consola, me compraron la consola. No voy a colgar moños que no son míos. No me compraron porque no sabíamos, pues yo estaba en la memoria. Y entonces empecé a jugar, me acuerdo, regresando al punto, creo que el primer juego que me compraron fue Mega Man 8, que salió para esa consola. Y empecé a matar a los jefes, ¿no? Pero pues me tardaba, y cuando maté creo que la mitad, dije, bueno, y ahora me pide salvar aquí, ¿qué salvo? ¿Qué hago? ¿No? Le daba yo clic y no se encuentra memory card, no se encuentra. Entonces le hablé a un amigo que tenía Play, dijo, es que tienes que comprar la tarjeta de memoria para salvar. Pero obviamente si apagaba la consola, se perdía el avance. Sí. Entonces apagué la tele, la dejé así corriendo y el otro día fuimos a comprar la memoria y hasta que regresé pude salvar. Porque era eso, amigo, ¿no? Pero pues todas esas cosas se te va la luz. No, bueno, era de darse de topes, ¿no? Pero pues bueno, no sabía. Sí, no. Sí. Y me acabas de dar un punto bien chistoso. Uh-huh. Y muy importante. Que creo que iba a decir así como que creo que ya las generaciones de ahora no lo viven igual. Uh-huh. Yo creo que lo vivimos peor, pero de una manera diferente. Pero te voy a explicar de qué se trata. Antes, en esa época de los videojuegos, había muchos accesorios. Quizás no demasiados, pero sí lo suficientes como para gastar de alguna manera como innecesariamente. Uh-huh. Y en Nintendo pasaba mucho. Tú comprabas, no sé en qué generación empezó lo del vibrador del control, uh-huh. pero... 64. Perdón. Pero en el 60... Pero, el punto era ahí, aquí nuestro amigo Octavio, que también es super gamer, pero creo que más bien integrado lo tenía solamente Play, creo, pero no sé en qué generación. Si en el 2 o en el 1. Creo que en el 1. En el 1 ya había control que vibraba, el DualShock. Ya estaba. Y Nintendo tenía mucho... Creo que todavía sigue siendo un poquito ese truco de tener como muchas cosas por separado. Uh-huh. Digo, ahora más con el Switch. Pero es diferente. Antes, con lo que decías, ¿no? Por ejemplo, para grabar el videojuego, tenías que comprar la memory card. Uh-huh. En el Nintendo, no todos los juegos, pero sí había algunos juegos que forzosamente necesitabas con el... No me acuerdo si era el Memory Pack. Creo que sí se llamaba así, Memory Pack. Uh-huh. El 64 tenía el control y abajo tenía una abertura donde podías colocar varias cosas. Entonces estaba el Transfer Pack, que ese creo que es el mejor aditamento que existía en esa época, con el que podías transferir información del Game Boy. Ok. Entonces, por ejemplo, si jugabas Pokémon y quieres jugar Pokémon Stadium, ponías el cartucho, te lo detectaba y tus Pokémon que entrenabas en el Game Boy se lo pasabas al juego del Pokémon Stadium, el 1 y el 2. Y está súper bueno. Podías incluso jugar en el 64 Game Boy. Sí. Y estaba el Transfer... Ese era el Transfer Pack, el Memory Pack. Creo que se llamaba Memory. Y el Rumble Pack. Uh-huh. El Rumble Pack a nosotros nos llegó gratis. O bueno, venía en el paquete cuando lo promocionaron del Star Fox. Okay. Que te vendía la experiencia del juego. Cuando aventabas las bombas y todo. Y vibraba el juego. Que bueno, era chistoso porque... Jugabas y no vibraba tanto, ahora que lo pienso. No, ahora ya los controles vibran súper más fuerte. Pero había gente que gastaba en eso. Ya hasta el final, lo último. Digo, sé que hay otros accesorios de Nintendo que podías utilizar como el de disco, que lo ponías abajo de la consola, ¿no? Uh-huh. Y había otros tantos, sé que he llegado a ver ahí también con el buen Japan Gemu, que son cosas que a lo mejor no llegaron de allá para acá, sí, pero que existen. Pero que existen, que están allá. Claro. Y el último fue el Expansion Pack, que creo que era una tarjeta de memoria RAM para poder correr juegos ya de los últimos, de la última generación. Entonces, si tú le ponías ese, corría mucho mejor el juego, que era para lo de las gráficas. Entonces, el que te lo regalaba siempre era, creo que el Donkey Kong, el 64, y el Majora's Mask. No sé si hay algún otro, chicos, ahí avísenos, si recuerdan, hay algún otro juego del 64 que necesitaba del Expansion Pack. Y te daba una tarjeta. Entonces era la diferencia que tú lo sacabas y el regular era como una tarjeta negra nomás. Pero el otro tenía una base roja. Ok. Entonces lo metías y ya sabías que tenías
perro, tienes el expansion pack. Perro. No, esa ok. cosa vuela, ¿no? Sí. Y ahorita, mano, yo siento que ahorita ya no es como antes de que tenías que comprar todos esos aditamentos como muy específicos. Pero de alguna manera u otra terminas comprando cosas extras de lo que ya tienes de tu juego, ¿no? Sí. O sea, de lo que se te ocurra. Un nuevo control, los grips o estos para los botones. Y que pareciera que el expansion pack llegaba a costar creo que 500 pesos. Es lo que te cuesta ahora el set de grip de un control. Ujú. Imagínate. Sí. Entonces, no es lo mismo hasta cierto punto porque no es tan indispensable, pero te lo hacen ver indispensable. Te lo venden. Te lo venden indispensable, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, en el Super Nintendo había un cartucho que tenía para insertar los cartuchos de Game Boy y correrlos en la Super. Y Órale. les ponía hasta color y todo, porque es que la paleta del Game Boy era Sí, verde. Sí. Ya después el color, pero te cambié los colores y todo, ¿no? Órale. ¿Cuántas veces no utilizamos el Zapper para el Duck Hunt, ¿no? Los patos. El de los patos. Que era también de ley. Y ahorita que dijiste de los controles, yo, por ejemplo, tengo Switch. Y preferí comprarme un control aparte que los Joy-Con, porque además de que son muy sensibles, ya ves que tienen el problema del drift y todo del esto. drift, ajá. Pues con el control es como que sientes que es más consola de mesa, Sí, ¿no? Que sí. portátil. Y yo la juego, digo, pero por mi vista, por mi edad ya avanzada, la juego pero en pantalla, no la juego en la consola. Sí. Yo lo conecto a la tele y ahí juego, ¿no? Sí, yo también trato de jugar, digo, también por la experiencia y Sí. como dices, el juego, digo, yo sé que el Switch pues tiene la habilidad Ujú. o la facilidad más bien de pues poderlo jugar en cualquier otro lado y Ujú. pues te la va a correr. Que sí, ¿tú qué opinas del tema de los gráficos del Nintendo? Se viene, digo, vamos a desviarnos tantito, pero creo que este es un buen tema que me gustaría hablar contigo. Se viene o hay un rumor Ujú. muy fuerte ahorita de la nueva Nintendo Switch 2, ¿no? O la que Sí. le están llamando ahorita Nintendo Switch 2. Ujú. Nada oficial, pero que supuestamente ya hay varios guiños o como ciertos errores de otras empresas. Ujú. Creo que fue una empresa que fabricaba... Híjole, no, corríjanme, siempre veo tanta información y siempre se me termina volando o transgiverso la información, pero bueno, creo que fue una empresa que lanzó como su portabilidad o las funciones técnicas de lo que iba a ser unos controles Ujú. y puso sin querer para septiembre tal la Nintendo Switch 2, ¿no? Entonces no se sabe Ujú. si sea un rumor o no sé qué pasa, ¿no? Pero uno de los problemas más grandes que tiene Nintendo ahorita son sus gráficos. Ujú. ¿Tú qué opinas con eso? Mira, primero de lo de la empresa que se le fue, que filtró sin querer. A mí siempre que pasan esas cosas yo digo, bueno, ¿qué tanto es sin querer y qué tanto es queriendo? Sí, claro. ¿No? Porque pues al final de cuentas mercadotecnia. Hay que antojar a la gente. Sí, genera expectativas, Por supuesto, claro. ¿no? Aunque saquen, por ejemplo, sigo en el mismo tema, pero es lo que pasa, por ejemplo, con películas, con la de Sonic. ¿Cómo era el diseño de Sonic al principio y cómo Sí. lo cambiaron al final? Ujú, ujú. ¿Tú crees que en un mes que hicieron el cambio renderizaron entera la película otra vez? No. Eso ya tenía hecho ahí, pero bueno. De lo de los gráficos. Para mí, y no sé qué tantas personas estén en contra o a favor de lo que voy a decir, un buen videojuego, no depende de sus gráficos. Para mí. Ok. Yo me puedo pasar a estas alturas del partido y habiendo estado desde el Atari hasta el Play 4, el Switch. Digo, no tengo ni la nueva Xbox ni el nuevo Play, ¿no? Pero es casi lo mismo. Teniendo esa gama, ese abanico de consolas, yo me puedo entretener muchísimo ahorita jugando un juego de 8 bits. Sí, claro. Yo prefiero, por ejemplo, eso sí tiene que ver más porque no soy el target, tal vez, de esos juegos. Yo prefiero jugarte un Zelda de Super Nintendo de Game Boy Advance que un Fortnite, por ejemplo. Sí, Pero yo lo que he visto es que los chicos que juegan ahorita esos juegos tipo Fortnite o así, tienen una agilidad al momento de, ya sea en el teclado, con control, lo que sea. Yo los veo que corren y cargan y matan y suben y bajan. Sí. Y digo, yo apenas estaría viendo dónde está la X para picarle, ¿no? O sea, yo Te acostumbras, te acostumbras. Claro, es más, es el tiempo que le dedicas. Sí, es el tiempo que le dedicas, pero sí tiene que ver mucho con la experiencia. Ujú. Y fíjate que yo soy un poco del tema de que sí creo que Nintendo debería ya Evolucionar un poquito, ¿no? Porque siempre ha manejado, o se ha puesto, desde mi punto de vista,
Y digo, yo amo mucho Nintendo y yo creo que comparto la misma idea que tú. O sea, hay juegos que evidentemente no necesitas que tengan como los gráficos para que... Es un hiperrealismo para que digas Ajá, esto. para que digo, esto es lo muy vale, bueno. ¿no? Pero, por ejemplo, mucha gente... Digo, a mí me gusta mucho el arte de Zelda, el Tears of the Kingdom y el... Bueno, y el anterior Breath of the Wild. Me gustan bastante. Y creo que es uno de los juegos más... gráficamente más visuales que ha tenido Nintendo. Digo, sé que hay muchos más, pero para mí es mi favorito, ¿no? Como esta mezcla entre lo que se hizo como tipo live action y los pincelados, ¿no? Como si fueran de pintura. Sí. Pero no termina... Es un juegazo, pero siento que imagínate, si tuviera la potencia que tuviera otros videojuegos, no es necesario, pero sí es algo que le daría un plus a los juegos. Y yo creo que te voy a decir que el tema crucial de Nintendo ahorita también tiene que ver mucho con los juegos multiconsola. Y pasó ahorita con el Harry Potter. Harry Potter, el Legacy. Sí. Porque mucha gente se decepcionó con la versión de Switch. Entonces imagínate, hay una chica una amiga que me preguntó, oye Juan, pues tú qué le sabes esto de los videojuegos, pues a mí me gusta Harry Potter, quiero ver cuál es la mejor opción, y quería comprarse una PC gamer para correrlo y todo. Yo para ese tipo de juegos suelo no siempre recomendar PCs, porque pues deberías invertirle demasiado para que te corra el juego. Sí. ¿No? Si te vas a comprar algo para que sea muchos gráficos y es multiplayer, cómprate la PlayStation 5. Claro. Eso te va a dar todo, ¿no? Que ahorita voy a ir para como el contra del tema de los gráficos, que sí creo que existe. Pero la primera, pero pues lo primero que pensé fue, oye, pues a ella también le gustan, ella fue la que se aventó los juegos de Zelda. Ok. Y le dije, pues podrías comprarte, según yo sé, va a ser multiconsola, ya está confirmada para Switch, pues deberías de comprarte el Switch. El último, el OLED, y está ahorita muy barato. Costaba en ese tiempo, hace como un año, costaba ya 6,000 pesos. El Switch. El Switch, el OLED, la última versión. Ajá. Y le pareció bien y se lo compró, ¿no? Y hace poco me mandó un mensaje y me dijo, no, estoy bien triste, estoy así enojada porque está muy feo, o sea, se ve muy feo el Harry Potter. Dije, nah, no es cierto, a lo mejor ahí, ¿no? Como que siento que a lo mejor fue un tema ahí como de gusto de ella. Pero después vi los videos de comparación y dije, no, sí, está muy... Sí brinca. No, sí, muy feo, muy feo, muy feo. Entonces, yo siento que ya ese plus, pues sí, lo más probable es que sí, ya vaya a salir una nueva consola este año. Yo sí lo creo. Ya con todo lo que dices, yo pienso igual también. De que esto que lo hacen como que bajita la mano, que se están filtrando cosas o así. O sea, probablemente en septiembre salga. Yo creo que en septiembre no lo van a sacar, sino lo van a anunciar. Y para temporadas decembrinas va a ser la venta. Estoy casi seguro. Y con un juego retrocompatible, o sea, un masterizado. Estoy casi seguro. Yo creo que sí, porque no creo que tu amiga sea la única que se ha quejado de algo así, ¿no? Y digo, teniendo consolas que tuvimos, o sea, se ha visto un brinco, un salto tecnológicamente hablando, de juegos que empezaron en CD, pasaron al DVD, pasaron al Blu-ray y que siguen mejorando. Pues Nintendo sigue, ya esas vamos estancado incluso en cartucho, ¿no? O sea, en el sigue con esa cartucho. cuestión. Y digo, entiendo porque, como dices, allí vamos, yo no digo que lo haya hecho mal Nintendo, que eso sea algo con lo que se tenga que castigar. No digo que sea eso, pero ellos como que se justifican mucho en el tema de que los juegos no deberían de ser al 100% o no tendrán por qué lucirse más por sus gráficos que por su historia, por el tipo de juego, así. Sí, estoy de acuerdo completamente de eso, pero creo que ya tiene que ir más allá de esa parte. Tiene que dar el salto. Tiene que dar el salto y competir desde ese lado, porque ahorita la parte negativa que yo veo, por ejemplo, en PlayStation 5, es que sí se aventaron con una super maquinototota, pero tanto se aventaron que muy pocos desarrolladores han hecho videojuegos al grado o al nivel de lo que pudiera hacer, sacarle provecho, reproducir PlayStation 5, ¿no? O sea, hay muy pocos, ¿no? Ahorita el Elden Ring,
Salió uno, el que le ganó ahora en los juegos, a Zelda, Ujú. que también, y fíjate, no tiene tan buenos gráficos, pero corre bastante bien. Los Forza, que se ven súper buenísimos. Está el Horizon, el 2 también, Ujú. que está súper buenísimo los gráficos. El Resident Evil, que también sacaron. La versión, sí, sacaron la versión remasterizada del 4. Sí. Y también he visto que se ve súper padre. Y hay muchos juegos que están súper, súper, súper... En cuanto a gráficos, se ven súper bien, ¿no? Sí. Yo jugué... Yo digo, tenía el Play 4, hace poco lo vendí. No se me quitó la maña eso de hacer negocios con los videojuegos. Es que solo así se puede. Y me aventé el juego que se llama Stray, que es uno ¿Es el del gato? del gato. Ya. Y se veía, o sea, y era en el Play 4, hermano. Y se Ujú. ve increíble. Y ahí jugaba Fortnite. Fíjate. En el Play 4 jugaba Fortnite. Y se veía muy bonito. Se veía muy padre. Yo te juego en el Switch y Ujú. no, mano. Y luego la tarjeta de wireless también no es la mejor. La mejor. O sea, siento que sí Nintendo ha hecho bien las cosas en un cierto sector. Ujú. Pero vamos, no te vas a comprar una consola que le fallen los controles. Claro. Y eso, desde las primeras Switch hasta las últimas, hasta las OLED, yo me compré la OLED hace relativamente poco. No le ha fallado, porque yo soy mucho de usar el pad, más que la Ajá, sí, palanquita, sí, ¿no? yo también tengo mi control aparte porque sé que... Me curé en salud, vamos a decirlo así, ¿no? Pero tienes toda la razón. Yo, por ejemplo, en Play, yo tengo el Play 4. A mí me encanta jugar, por ejemplo, el GTA V. El GTA V se ve Se súper ve padre, claro. hermoso. Sí, sí, sí. Jugar el Red Dead Redemption. También. En ese sí. juego me pierdo. Cuando tengo chance de jugarlo en vacaciones, o sea, porque son juegos que son de mucho rato, te pierdes en esos juegos, ¿no? Sí, es muy bueno. Ese nunca lo jugué ni el 1 ni en el 2, pero he visto gameplays, he visto reseñas del juego. Ujú. Es Híjole, una se ve experiencia, amigo. hermoso, sí. Jugué ahí los Last of Us, todo este rollo, ¿no? Ellos lo que tienen mucho es, como dijiste, ¿no? De Nintendo, también Play lo hace, Sony lo hace, de sacar nueva consola y el juego que ya había sacado en 2 consolas antes, remasterizado para tal, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces el GTA V, si no me equivoco, salió para Play 3. Sí, salió para Play, pero lo sacaron ya renderizado, Ujú. mejor en PlayStation 4, ¿no? Y ya salió para el 5. Ujú. La remasterización de la remasterización, ¿no? Sí, En sí, vez de sí. que pues, se apuren para sacar el 6, que lleva igual años en desarrollo, han estado saque esto y el otro, y actualizaciones para lo mismo. Yo siento que ahorita Nintendo, bueno, lo del Forza, bueno, creo que Forza es para Xbox, no estoy seguro si Ujú. salió para Play, pero yo he visto videos del Forza, creo que es el 5, el último. Sí. Se ve increíble. Se ven Estás muy viendo cañón. un video de autos. Es totalmente realista para mí. Entonces, yo siento que a Nintendo le faltó eso, dar ese salto. Vamos a ser honestos con lo que voy a decir. Empezar a hacer juegos para adultos, para nuestras generaciones, y no Sí. tanto con ese mood todavía como más para chavitos, más... Sí, que al juegos final ellos lo que infantiles. buscan es como captar, y lo han dicho abiertamente, es captar el público menor. Claro. O sea, Y le ha funcionado hasta ahora, pero ya necesita... pero ya un niño se da cuenta de eso. O sea, un niño Claro. en la cuestión de de que te atrape visualmente, pues volteas a ver y dices, oye, es que esto se ve mucho mejor que lo otro, ¿no? Claro, Se ve más interesante claro. y ya, digo, yo creo que cambian ahí un poco el tema de la visión o de lo que se venden en los medios, ¿no? Generalmente. Ya no es como antes de que pues la caricatura y uno aprecia ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Como en el anime, lo que veías, ¿no? En Dragon Ball, ¿no? A mí, por ejemplo, Dragon Ball de ahora no me gusta tanto como se ve Yo en el nuevo no lo he Super, visto. pero el anterior, pues el dibujo a mano y esas cosas. Pues bueno, en ese entonces para nosotros esas cosas eran atractivas, ¿no? Claro. Y por eso mucha gente, en el caso de Zelda, por ejemplo, mucha gente se ha quejado demasiado de que no han hecho realmente un Zelda hiperrealista, ¿no? Ujú. Ahorita a ver se pasaron de hiperrealistas porque quieren ver lo de live action. Ese no era lo que queríamos, pero realmente no hay un Link que se vea así muy real. Sí, ¿verdad? realista. Como tipo Final Fantasy, ¿no? Por Ujú. ejemplo, que era como cuasi, digo, que a pesar de que eran tipos de juegos diferentes, pero era cuasi su competencia en aquellos momentos. Ujú. Y lo más cercano a eso fue el Twilight Princess. Sí. El Twilight Princess. Después llegó con lo del tema del cartoon de... No, que fue primero sí, cierto, fue el Wind Waker y luego ya después fue el Twilight Princess, ¿no?
Pero después regresaron con este tema del Skyward Sword, que a mí me gusta mucho el tipo de la animación del juego. Ujú. Pero si vienes de algo que ya está así, ¿por qué cambiarlo? Y les funcionó, la verdad es que está padre, pero no mucha gente le gusta. El punto, ahora sí, para no darle tanta vuelta, es que siento que lo hicieron o ese tipo de cosas las han hecho como para resolver el tema de no querer meter a lo mejor un procesador mucho más Fuerte. más para fuerte, y digo, entendiendo que lo vas a hacer en una máquina súper chiquitita y que te aguante. Ahora, no sé si has visto las consolas que son independientes. Ujú. Están súper padres, ¿las has visto? Sí, que son igual, o sea, parecidas al Switch, ¿no? Así como larguitas. Son parecidas, Sí. así, pero tienen para descargar juegos de Steam. Sí, Y jalan unos juegos también súper sí, padre. tienen muchísima potencia. Y están buenísimos, ¿no? Yo creo que ese es va a ser una nueva evolución de mercado, más no de tecnología, de Ujú. los videojuegos. Sí. Y es buenísimo, a mí me encanta. Eso es ahí es donde entra en juego la portabilidad, ¿no? Y primero, yo siento que no están peleados con Nintendo específicamente. La cuestión de hacer juegos desarrollados con mejores gráficos, un Zelda, lo que tú me digas, un Mario, etcétera. Porque incluso el Mario Wonder, el nuevo, pues tiene ese look que han tenido los últimos 10 juegos de Mario, ¿no? Sí, claro. Y no es queja, pero yo siento que si Nintendo se pone las pilas para hacer algo innovador, por lo menos para ellos, les va a ir muy bien. Y eso no está peleado con que en esa misma consola haya juegos que tengan gráficos como los que tiene el Switch. Pueden jugar con los dos. Sí, digo, ya para finalizar, digo, porque este tema yo creo que sí da para demasiado, pero yo creo que sí es una exigencia del fandom, específicamente de Nintendo, Ujú. que pase eso, porque yo creo que sí hay mucha gente. Te voy a poner un juego random, Star Fox. Ujú. Recién hicieron una colaboración con Xbox, Star Fox, como que pagaron algo de las licencias, un tema así, y hicieron un juego que se llama Starlink. Ok. Creo que sí es Starlink. No lo compré, pero bueno, salió multiplataformas, pero es una colaboración de ese juego Ujú. con Star Fox, que es de naves, y haces misiones, y estaba padre porque tú podías armar en tu control de Nintendo las armas que tú querías poner. Ok. O sea, tú tenías la nave Ujú. y podías manipular la nave desde el control. Y Ujú. entonces tú comprabas los accesorios que tú querías, aparte, como si fueran unos amigos. Ujú. Y entonces tú ponías las armas y entonces las que ponías en el control aparecían en la pantalla. Qué padre. Y los gráficos de ese juego eran muy buenos. Y era un Star Fox muy bueno. Ujú. Pero todavía no era el Star Fox que yo me imaginaba conforme fui viendo el avance de los videojuegos en cuanto a gráficos. ¿Qué me encantaría tener un juego de Star Fox? Con esa... Quizás a lo mejor con esa misma... Porque ahorita está como muy el tema de los juegos de mapa abierto. Ujú. Si a mí me hicieras un Star Fox con la misma dinámica, con todo lo que era del 64, del Super Nintendo, pero con una gráfica y una historia 2024. 2024, Claro. será un juegazo. Estoy Ujú. casi seguro que será un juegazo. Sí. No sé a qué le tienen miedo, porque lo han visto con la competencia, ¿no? Hicieron algo más o Arriésguense. menos así con el Star Wars, el Rogue One. Ujú. No, Rogue One no, ¿era de qué? Rogue Squadron. Rogue Ujú. One es la película. Rogue Squadron, que salió en el 64 también. Ujú. Y era un juegazo. Era como, hasta siento que era como parte de la competencia de los juegos de como tipo Star Fox. Y ese sí era como más de abierto, ¿no? Ujú. O sea, tenías que cumplir con las misiones y hacer un montón de cosas. Era un juegazo. E hicieron un juego parecido a Rogue Squadron para Xbox, me parece. Bueno, creo que era multiplataformas. Y no pegó demasiado. Porque lo quisieron hacer tipo Battlefront. Ok. Y no era como de misiones, igual, era un mapa muy abierto. Yo lo jugué una vez y los gráficos se veían muy padre, pero la dinámica de juego Ujú. la perdieron. Entonces siento que ese tipo de cosas Nintendo puede rescatar. Es decir, tengo una fórmula de juego que probablemente mis videojugadores de la época que empezaron con este tipo de juegos se familiaricen más rápido. Ujú. Pero pues darles algo con lo que sea más inmersivo. Claro. No sé si a ti te pasa que Ujú. juegas ahora videojuegos de los de antes, como los de 3D, Ujú. y ya te brincan los gráficos, Claro. ¿no? Yo me acuerdo que yo jugaba Perfect Dark
Y yo me imaginaba que eran los malotes, ¿no? Así en mi cabeza eran. Ahora los veo y me dan risa porque se ven todos cuadrados, todos chistosos. Yo creo que tiene mucho que ver, por ejemplo, a mí me pasó con Resident Evil 3, ¿no? De la versión de Play 1. A mí ese juego me encanta, me vuelve loco. ¿Y sabes cuál también? El Silent Hill. Sí. Es juegos que para mí, a mí el Silent Hill me ponía así. O sea, tan solo el soundtrack, los ruidos, todo. Grande. Era miedo real. Y ahora lo veo y no es lo mismo jugarlo a la edad a la que lo jugamos, en una pantalla, en un televisor en el que lo jugamos. Sí, claro. En ese momento y con las referencias que teníamos de otros juegos iguales de 3D de ese tiempo, a jugarlo en una pantalla 4K, 15 años, 20 años después. Y es que ahí Varía. es donde te digo que ahí tiene que ver mucho que Nintendo ya no es que lo haga por el fandom. O sea, Ujú. ya la tecnología sí Lo pide. lo pide. O sea, vas a jugar algo en 4K en una pantalla curva para que puedas jugar sin tener que torcerte el cuello, ¿no? Claro. Y que se ve increíble y los gráficos se ven, dices, no, algo no me cuadra. Claro. Y ahí te digo esas cosas. Ojalá que todo fluya bien con el Switch 2. Yo espero buenas sorpresas del Ujú. Switch 2. Estoy un poco emocionado. Pero por favor, que le metan ahí ya. Procesadores ya existen. Híjole, para como no nada más Nintendo, la mayoría de las empresas van a salirnos con, la sorpresa del año, Virtual Boy 2, ¿no? Virtual Una Boy, cosa sí. así. O sea, cosas horribles que nadie pidió, que nadie necesita, pues porque así son. Pues sí. El cliente siempre pierde Que la razón, sigan, ¿no? O sea, que sigan sacando dinero de nuestros bolsillos. dinero que no tenemos. Malditos, porque es verdad. Sí. Aún así, ahí estamos, mira. Sí. Sí, ¿de cuántos riñones necesito? ¿2? No, Dos. 1. De Perfecto. ahí me la compro, ¿no? Oye, amigo, pues te agradezco mucho por haber estado en este podcast. Nos desviamos tantito, pero creo que valía la pena Sí. hablarlo. Es algo que está pronto de saberse. Ujú. O bueno, nadie dice nada, pero es muy probable que ya estemos cerca de una nueva generación de consolas de Nintendo. Sí. Pero, oye, amigo, no sé si tengas algún evento, alguna cuestión ahí que quieras presentar, alguna información, informes. Pues fíjate que tengo por ahí, y acabo de recordar, una invitación a Chihuahua, pero Ujú. todavía se está acabando de cocinar, De digamos cocinar. Bueno, chicos de Chihuahua, así. atentos. Y también, hablando de cuestiones de anime que decíamos hace rato, por Ujú, ejemplo, ujú. ¿no? Va a salir ya próximamente una película de no sé si te suena el anime Demon Slayer. Demon Slayer, claro Demon que Slayer, sí. ok, Claro que bueno. sí, me resuena muy bien. Ok, de Demon Slayer. Tengo y, buenos recuerdos. ¿qué te digo? Entonces, pues próximamente saldrá por ahí. La un película que es poquito el inicio de de la la cuarta temporada. Ahí estuviste haciendo... Yo hago a Haganezuka. se llama el Haganezuka, personaje. claro. Perfecto. Y como vienen de la tercera, que fue en la villa donde él está, que es de los herreros, él aparece dentro del final de la tercera y el principio de la cuarta. Bueno, ya. Que la gente ya no... Esta ya sale, para la fecha que sale el podcast, sale la siguiente semana, me parece. Sí. Creo que sí, la Sí, semana. las o fechas si que me no... dijiste. 1 o 2 semanas más unas después más, del lanzamiento de esto. o va a estar ahí. Pero ya está anunciada, ya todo, y pues he visto que ha pegado la serie. No, pues no es que no haya pegado visto más. que Es ha una pegado. gran serie. La gente aquí probablemente la haya visto. Ujú. Es uno de los animes ahorita, pues creo que de los más populares. Y pues felicidades. Entonces gracias. vamos a verla. Por ahí estará eso. Y hay proyectitos que están llegando. Esperemos que sea un buen año. Perfecto, Manuel. Pues, ¿cuáles son tus redes sociales para que la gente te siga, esté ahí al pendiente de lo que estés trabajando, Claro. tanto en tus proyectos como en doblaje? Fíjate que no tengo Facebook. ¿Ok? Hace ya 8 años, fácilmente lo cerré y fui feliz. Me desintoxiqué. Pero sí tengo Instagram, tengo Twitter, bueno, X, ya no es Twitter, ya es X. Ya es sex, ajá. X. El Instagram, según recuerdo, si no me ayudas, es Manuel Pérez Doblaje 85. Sí, de todos modos aquí va a aparecer, chicos. Aquí abajito Ok. está apareciendo ya sus redes sociales para que lo sigan. Ahí Manuel Pérez. Y me parece que el X es @Manuel Doblaje. Me parece que es. Ok. Tengo por ahí un TikTok donde subo tonterías en mis pocos tiempos libres. Perfecto. No recuerdo si se llama igual o le puse, creo que es @ y es con B grande, con B de burro, Cuervolillo. Cuervolillo. Me parece que así se Perfecto. llama el TikTok, @Cuervolillo. Muy bien, Manuel, pues te agradezco que hayas No, venido hombre, a amigo. este podcast de gamers, videojugadores treintañeros queriendo sacar sus
sus mayores frustraciones que a nadie le importa. Pero Digo, yo tengo 18 años, pero vine Bueno, invitaste, bueno, dije, gracias. voy. que te iba a Amigo. invitar al siguiente podcast. Ujú. Que lo ¿El que geriátrico tenemos o de qué es? No, el ok. podcast es de choque generacional, Ah, Hubiera- ok. Amigo, ¿qué te digo? Te va a tocar, tenemos ahí una sorpresa muy, muy, muy padre para el siguiente podcast. Les va a encantar, tiene que ver algo con Mario Bros. ¿Así? Sí, Ok, sí, ok, pero, ok. pero bueno, ya se Ya nos lo contará. descubriremos. Ya lo descubriremos. En unas semanas. Veremos. Amigo Manuel, muchas, muchas, muchas gracias. Pues no sé si algún anuncio más se nos está Pues yendo nada más, algo. al contrario, agradecerte la invitación. No, hombre. Una disculpa que no se pudo hace unos días por trabajo, por cuestiones de Así pasa, salud. así pasa, por así la pasa. próstata, ya es que luego, pues. Pero mira, aquí estamos, amigo. Híjole, yo nunca había visto un niño de... Bueno, no me ven Sí, a sí, matar, sí, pero uno de 18 años que tuviera Ah, problemas no de dije que la mía. próstata. No dije que la mía. Ah, sí, ok, no, ok, digamos ok, que perfecto. no sé, pero. No sé, ¿no? Pero bueno, se pudo. Y te agradezco mucho la invitación. No, hombre, cuando guste esperamos tenerte de vuelta. Gracias. Y pues con mayores proyectos y con temas nuevos Perfecto. y viendo qué pasa en un futuro con el tema de los videojuegos. Yo encantado. Amigos, gracias por escucharnos, espero se le hayan pasado de lujo y recordarles que entre más niveles tengamos que enfrentar, más fuertes seremos hasta llegar al nivel legendario. Nos escuchamos en el próximo podcast y por favor, ya no usen arrúgale en las maquinitas. Todos los podcasts se los digo. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Ánimo, amigos, nos estamos viendo, cuídense. Nos vemos. Bye, bye. Bye.